Hoy vamos a iniciar el estudio de las fracciones, cómo se representan en la recta real y qué tipos de fracciones hay. ¿Y qué es una fracción? Pues una fracción es simplemente una división. Lo que ocurre es que en esta división a los términos de la fracción les llamamos distintos que en la división. ¿Cómo les llamamos en la fracción? Pues llamamos al de abajo, le llamamos denominador y nos indica las partes en las que hay que dividir la unidad. Y la parte de arriba se llama numerador y son las partes que se toman. Tenemos varios tipos de fracciones. ¿Cuántas? Por un lado tenemos las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas que el numerador es más pequeño que el denominador. Es decir, que si dividiéramos numerador entre denominador, nos daría un cociente menor que 1. Las fracciones impropias son lo contrario, aquellas cuyo numerador es mayor que el denominador. Y si lo dividiéramos, nos daría una parte entera y una parte decimal, o solamente una parte entera. Y las fracciones unitarias son aquellas que numerador y denominador son el mismo número. Estas son las más sencillas. Quizás lo más complicado de entender es qué es un número mixto. Los números mixtos son aquellos que están formados por un número natural y una fracción. Por ejemplo, 3 2/5 es un número mixto. Si nos fijamos entre 3 y 2/5 no vemos aparentemente ninguna operación. Es decir, se ponen tal cual los números, pero entre ellos no hay ninguna operación. Pero en realidad se suman. Sería lo mismo el resultado, la fracción obtenida al final, nos daría igual que sumar el número natural 3 más 2/5. ¿Cómo se representan en la recta real? Vamos a empezar en esta ocasión por las fracciones propias. Tenemos la fracción 4/10. Hemos dicho que el denominador indica las partes en las que se divide la unidad. Si tenemos 10 como denominador, quiere decir que de 0 a 1 vamos a dividir en 10 partes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora cogemos 4, 1, 2, 3 y 4. Y donde hemos llegado con la última flecha es ahí donde nos está representando el número 4/10 dentro de la recta real. Cogemos otro número, el 5/7. En este caso tenemos que dividir la unidad en 7 partes, como nos dice el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cogemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí donde hemos llegado es donde se encuentra la fracción 5/7. Ahora vamos a representar en la recta real fracciones impropias. Por ejemplo, si tengo la fracción 9/6, pues empiezo como en la vez anterior, como en todo tipo de fracciones. Divido la unidad en 6 partes, 3, 4, 5 y la sexta, que es el 1. Y empiezo a coger, pero cojo un sexto, ahí serían 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Pero no me es suficiente porque tengo 9 sextos, con lo cual lo que tengo que hacer ahora es volver a repartir la siguiente unidad de 1 a 2 en 6 partes iguales. 3, 4, 5 y el 2 que sería la sexta parte. Y ahora ya, como aquí tenía 6 sextos, puede seguir 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos. Y ahí es donde está representada la fracción impropia 9 sextos. Si tengo la fracción 4/3, en este caso tendré que dividir la unidad en 3 partes, 1, 2 y el 3, que sería ya el 1. Empiezo a coger 1/3, 2/3, 3/3. Como me vuelve a ser insuficiente,
sigo dividiendo la siguiente unidad, en este caso en 3 partes, 1, 2 y 3. Y ahí tenemos 4/3. Ahí es donde estará nuestra fracción impropia 4/3. Las fracciones más sencillas son las fracciones unitarias. ¿Y qué es una fracción unitaria? Pues aquella que tiene igual numerador que denominador. La fracción 4/4 y 3/3 son fracciones unitarias. ¿Qué hago? Pues en el primer caso divido la unidad en 4 partes. 1, 2, 3 y la cuarta, que estaría la raya, coincidiría con el 1. ¿Y dónde tengo que representar la 4/4? Pues ahí, en el 1. En el caso de las 3/3, pues dividiría en 1, 2 y 3 partes la fracción, la unidad. Y ahora cogería las 3 y por lo tanto 3/3 está en el mismo sitio que 4/4. ¿Qué representa el número mixto? Pues el número mixto en realidad es una fracción impropia. Entonces, como vemos aquí, en la fracción impropia 4/3, cogeríamos la primera unidad, la dividiríamos en 3 partes y como nos es insuficiente, tendríamos que coger la segunda unidad. Muy bien, y ahí representamos el 4/3. Lo volvemos a explicar todo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que hemos hecho en realidad es coger una unidad completa del 0 al 1 y la siguiente unidad dividirla en 3 partes y coger solo una de las partes, es decir, coger solo 1/3. Y ese es el número mixto. El número mixto está formado por una parte entera y una parte fraccionaria. Entonces, 1/3 es un número mixto. Espero que este vídeo os haya sido útil para entender las fracciones y cómo se representan. Adiós.